Estamos ya en el último viernes del mes de abril de 2019, viernes 26 de abril, y seguimos siempre en camino hacia la Escuela Superior Peronista, como todos los jueves y viernes, con el tema 4, en este caso referido a la teoría correspondiente a la organización peronista. Seguimos entonces con el tema 4 referido a la teoría referente a la organización peronista, que en mi humilde opinión es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Estamos en un tema particularmente árido o difícil, diríamos, por lo menos para quien les habla, que es el tema de la estructuración. Toda organización para Perón tiene un aspecto espiritual y un aspecto material. La estructuración sería un poco el meollo de la organización material. Y vamos a seguir viendo otro tipo de organización para concluir hoy con las características propias de la organización peronista. Si bien es un tema árido esto de compartir con ustedes los distintos tipos de organización que nos presentan los primeros peronistas, lo comparto con ustedes por seguir el plan que ellos nos trazaron. Y vamos a hablar hoy de la organización descentralizada, un poco más cerca ya de lo que plantea la organización peronista, porque vamos a ver que Perón nos plantea un gobierno centralizado, una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Es aquel tipo de estructura en la cual el mando y la ejecución actúan separadamente. Vale decir que existe un órgano diferenciado para conducir y otro órgano perfectamente diferenciado y separado, funcional o geográficamente, del órgano conductor. El prototipo de la organización descentralizada corresponde a la denominada departamentalizada. Toda empresa, establecimiento, institución o servicio se caracteriza por una diversidad de funciones y tareas a realizar, las cuales se han de efectuar dentro de un marco de relaciones y sucesiones de actividades, que es la organización, lo que permite cumplir objetivos comunes para todas esas funciones y tareas. El establecimiento efectivo o formal de esta diversidad de funciones o tareas es lo que llamamos diferenciación funcional o departamental. Diferenciación funcional o departamental. Esto es fácil entenderlo, supongo yo. Al marco que orienta estas funciones o trabajos hacia una finalidad común lo llamamos integración, la que está cumplida por dos funciones que deben destacarse en toda organización: la autoridad y la moral. Una vez más se habla de la moral en la doctrina peronista. Hay diferenciación simple de las tareas en distintos niveles cuantitativos de trabajo, o sea, diferenciación vertical o lineal, o en cadena o en escala, por subdivisión de la autoridad y de la responsabilidad. No hay que olvidar que el ejercicio de la autoridad está limitado en cuanto a hacerse sin intermediarios a las posibilidades de comunicación de las órdenes y del control de su cumplimiento, de manera que no pueda como jefe entenderse directamente con un número demasiado alto o muy repartido geográficamente
de subalternos, y ha de delegar necesariamente su autoridad en sus jefes. Esta división de la autoridad estará condicionada por varios factores que es útil enumerar. Primero, dejará a cargo del jefe o subjefe el máximo de tareas y de subalternos con quienes pueda tener comunicación segura permanente. Segundo, pero solamente se entregarán a cada jefe tantas responsabilidades como pueda cumplir, lógicamente. Ello implica poder tener y manejar suficiente material de juicio para una decisión, por lo que a mayor altura en la organización o importancia en las resoluciones, los jefes deben estar menos recargados en cantidad y variedad de obligaciones. Esta subdivisión sucesiva vertical de la autoridad, para que llegue hasta el último miembro de la organización, deberá ser en el menor número posible para evitar demoras y posibilidades de errores o interferencias. Máxime cuando todas las órdenes han de recorrer siempre todos los escalones, lo que se llama conducto regular completo. Cuarto, el simple número muy alto de subalternos necesitará una subdivisión de la autoridad para que ésta pueda hacerse efectiva en la expresión de las órdenes y en el control de su cumplimiento. Igualmente, la simple extensión geográfica de la organización. Pero estos dos factores que condicionan una mayor subdivisión solo podrán tomarse en cuenta sin olvidar los 4 puntos anteriores. Igual cosa se puede decir de otros factores que contribuyen o hacen aconsejable una mayor subdivisión, como pueden ser la preparación o improvisación relativa de diversos grupos de funcionarios o el entendimiento con diferentes oportunidades de trabajo, etc. Factores todos que solamente pueden ser considerados tomando en cuenta los puntos anteriores. La división de la autoridad ejecutiva en departamentos puede tomar diversas formas. Primero, según el número de trabajadores, o sea, la clásica departamentalización militar en pirámide. Segundo, según áreas geográficas asignadas, o división territorial común en sociedades de seguro, grandes almacenes, etc. Sirve a la especialización en características territoriales psicológicas de la clientela. Según los servicios que se presten, sin que sean propiamente división funcional, y con la cual no debe confundirse, como sucede en los grandes almacenes, donde hay secciones de venta de muebles, de ropa, etc., pero en los cuales se hace el trabajo completo sin que se haya llevado la diferenciación funcional de técnicas distintas a diferentes especialistas responsables de ella. Las ventajas de la departamentalización por zonas territoriales son las siguientes. Permite la especialización. Segundo, facilita el entendimiento entre jefes especializados y por lo tanto da oportunidades a un mayor rendimiento. Tercero, rinde mayores oportunidades al talento colectivo como función. Cuarto, permite las responsabilidades en relación con la de tiempo o partes de trabajo. Y quinto, no perturba, sino que facilita que algunas responsabilidades sean propiamente funcionalizadas y al ejecutarse a través de los departamentos, contribuyan a unirlos o a coordinarlos entre sí. Las desventajas. Crea o fomenta el provincialismo o regionalismo. Es corrientemente un factor personalísimo muy diferente de la actuación del dirigente positivo, que es deseable en muchas tareas. Hay olvido del conjunto y de factores generalmente fundamentales. Aparecen rivalidades no siempre favorables.
el aspecto inicial como rendimiento de la zona del territorio hace aparecer o fomentar intereses limitados, el individualismo en una organización. Por último, la coordinación funcional o interfuncional es más sencilla que la interdepartamental, pues en los departamentos hay autoridad ejecutiva. Y por último, 7, hay facilidad para descargar responsabilidades en funciones que no caen bajo el cargo del propio departamento. Y ahora sí vamos a ver un tema realmente interesante, porque entramos ya a un análisis de lo que debería ser la organización peronista. Pero antes de mencionarla, nos hablan los primeros compañeros que confeccionaron este trabajo sobre organización peronista, esta teoría correspondiente a la organización peronista, donde nos hablan de la doctrina y teoría de las estructuras. Se entiende por doctrina, en el sentido peronista, el conjunto de principios básicos que deben ser cumplidos en el desarrollo de toda disciplina. Repito, compañeras y compañeros. Se entiende por doctrina, en el sentido peronista, el conjunto de principios que deben ser cumplidos en el desarrollo de toda disciplina. Esos principios básicos, principios fundamentales de la organización, que rigen especialmente en la estructuración u organización propiamente dicha, los enunciamos como objetividad o finalidad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad. Principios que por sí solos configuran toda una filosofía de la organización, que yo he tratado de buscar, por otro lado, no soy un especialista en organización desde ya, pero analizando este tema he tratado de buscar en otros ámbitos y en otros trabajos la referencia a estas 4 características de toda organización, y en la única que lo he visto ha sido en la organización peronista. La objetividad es un tema que solo lo he visto en Perón, y debe ser por su carácter militar, porque el objetivo, repito una vez más, para los militares o en el sentido militar, en la acepción militar, es el centro del punto al blanco. Ese es el objetivo. O si no, el punto que se quiere tomar en una operación militar. Hay que tomar tal colina. Ese sería el objetivo. De ahí el término de objetividad, de alcanzar el objetivo de finalidad, el sentido de finalidad que tiene la objetividad. Después la simplicidad, es fácil comprenderla. La estabilidad es que no cambie una organización todos los días, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible como para que si hay necesidad de un perfeccionamiento se pueda realizar. Principios que por sí solos configuran toda una filosofía de la organización peronista. En este caso específico denominamos teoría de las estructuras. Recuerden siempre que Perón plantea que tenemos una doctrina, que es lo que hemos visto antes, lo que acabamos de ver, que son principios generales. Después viene la teoría, que es la que explica los principios generales, y después vienen, para Perón, las formas de ejecución que nos permiten la realización de esos principios comprendidos a través de una teoría. Del análisis y aplicación de estos principios surge una teoría, que en este caso específico denominamos teoría de las estructuras. La teoría nos permitirá establecer los medios para alcanzar el cumplimiento de los principios fundamentales. La teoría nos permitirá establecer los medios para alcanzar el cumplimiento de los principios fundamentales. En la configuración de estructuras tendremos 2 clases de medios para conseguir
para alcanzar el cumplimiento de esos principios. Los medios estructurales y los medios funcionales. O sea que vamos a ver en una estructura, medios estructurales, en la configuración de estructura tendremos dos clases de medios, los estructurales y los funcionales. Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación. O sea, un edificio se crece, diríamos, por agregación, haciendo otro edificio al lado, o ampliando un piso, o ampliando una habitación, etcétera, etcétera. Los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter puramente constitutivo. Como las finalidades son idénticas, las que crecen son las estructuras. Los que crecen son las estructuras. En el segundo caso, de los medios funcionales, los organismos crecen por integración. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. O sea, crece desde adentro. Cuando hablamos de estructuración, decíamos que los organismos crecen estructuralmente por el sistema de agregación, puesto que habíamos ya afirmado que la estructuración orgánica tiene un carácter puramente constitutivo. Como las finalidades son idénticas, las que crecen son las estructuras. En el segundo caso, o sea, los medios funcionales, los organismos crecen por integración, crecen cualitativamente, crecen desde adentro y no cuantitativamente. No en número, sino en calidad, claro. No aumentando sus estructuras en número, sino mejorándolas desde adentro. Es como si, creo que el mejor ejemplo para entender esto, que a un árbol le echamos agua y crece desde adentro. A un ser humano o a un animal le damos alimento y crece desde adentro por aumento, no en el número de sus estructuras, sino mejorándolas. Y vamos a ver la tesis peronista sobre las estructuras. De acuerdo a la clasificación y a las formas que hemos establecido de estructuración y a la teoría de las estructuras que hemos enunciado dentro de todas ellas, el peronismo se decide por una organización con características específicas y distintas. Específicas y distintas. Esas características de la estructuración u organización propiamente dicha peronista pueden resumirse en los siguientes puntos, y entramos sí en temas realmente valiosos, por lo menos en mi humilde opinión, e importantes, compañeras y compañeros. Y desde ya que en esto yo hice un trabajo que fue el primer libro que escribí, que lo llamé Unidos, Organizados y Solidarios, porque la patria es el otro. Y cuando analicé este tema, vi solamente estas características de la estructuración de la organización peronista, y teniendo en cuenta que para el peronismo hay un elemento espiritual y un elemento material en las organizaciones, yo entiendo que lo que plantean acá los compañeros es las características espirituales que deberían conformar, que deberían ser las propias y particulares de una organización peronista. ¿Qué quiero decir con esto? Que en toda organización peronista debería, o sea, que toda organización peronista debe ser objetiva, como dice acá, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Esto se refiere a los principios de toda organización.
En última instancia, toda organización debe ser objetiva, un poco lo que dijimos antes, objetiva en el sentido de finalidad, y lo aclara, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Los principios, completando así las características, las 4 características de, mejor dicho, los 4 principios de toda organización. Y lo que viene a continuación lo agrego yo como análisis de este primer punto para ayudar a su mejor comprensión, porque los primeros peronistas en apunte de organización peronista pusieron solo esto. Toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. Claro que es fácil entenderlo, pero agrego estos temas para ayudar a su comprensión. La objetividad o finalidad suprema. La objetividad representa entonces la finalidad de la organización. Lo dice Perón ante los miembros del Consejo Federal de Seguridad del 16 de septiembre del 52. La objetividad representa entonces la finalidad de la organización. Vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir, en síntesis. Confirmando lo que decíamos antes. Toda organización debe ser objetiva, dice el principio. En la organización, otro texto, en la organización hay un principio que es inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, vale decir que deben regirse por la finalidad que cumplen. Hay que organizar para una finalidad. Hablando de la organización peronista, toda organización peronista, o sea, estamos hablando del objetivo último, meta final, punto de llegada de la última etapa. Estamos hablando de la finalidad suprema que Perón menciona en la definición de doctrina peronista. Perón define entonces doctrina peronista, la finalidad suprema del peronismo de esta manera. Defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino, la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Pongo esto para que tengamos en cuenta que la finalidad, o sea, la objetividad que debería tener toda organización peronista, se refiere a esta definición, porque la finalidad suprema de toda, según la doctrina peronista, de toda organización peronista es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Segundo tema, toda organización debe, miren esto, para los que dicen que en el peronismo hay autoritarismo, etcétera, etcétera. Puede haber peronistas autoritarios, pero la doctrina peronista no tiene absolutamente nada de autoritaria. Toda organización peronista debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran, de impulsión intrínseca. No me resultó fácil entender esto y lo que sigue sigue correspondiendo a apuntes de organización peronista. Nunca debe caer la organización peronista en el tipo de la organización extrínseca, que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la persuasión de cada uno de los elementos que la componen. Lo repito por su verdadera importancia. La organización peronista nunca debe caer en el tipo de organización extrínseca, o sea, que va de afuera hacia adentro, que se impone,
sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la persuasión de cada uno de los elementos que la componen. De cada uno de los elementos que la componen, especialmente cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad. El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión. Y como complemento, ya estamos acá en una interpretación personal mía. Como complemento de esto, yo pongo simplemente el bosquejo de un texto de Santos Benetti, que ya le he recomendado más de una vez, que es un curso sobre comunicación democrática de Santos Benetti, donde habla de los esquemas de comunicación. Para Santos, y yo coincido con su apreciación, hay dos tipos de comunicación. Una vertical autoritaria que se impone, donde uno o unos pocos deciden y hablan a los muchos que callan y obedecen, que hace referencia, me parece a mí, a lo que dicen acá los primeros peronistas, hablando de este tipo de características que debería tener toda organización peronista. Toda organización peronista debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran y de impulsión intrínseca, o sea, por el convencimiento. El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión. Y vamos a ver estos dos tipos de comunicación, la vertical autoritaria y la democrática, para ampliar un poco el sentido y el significado de lo que para mí quieren decir aquí los primeros peronistas con este tema. Está el esquema mecanicista de la comunicación. Dice, nuestro punto de partida es que toda organización no es sino un sistema complejo de comunicación, o sea, de relaciones, vínculos y conductas. En eso yo coincido, o sea, toda organización es un sistema de comunicación, de relaciones entre distintas personas, de vínculos entre las mismas y de conductas. Según sea el sistema de comunicación, según su estilo y modalidad, así será la organización, claro. Todos conocemos el tradicional esquema mecanicista de comunicación electrónica ideado por Shannon y Weber en 1947, que en última instancia, mi gatito anduvo por acá haciendo lío, perdonen ustedes. Y me tiró los cuadros. Entonces, decíamos que todos conocemos el tradicional esquema mecanicista de comunicación electrónica ideado por Shannon y Weber en 1947, que es más o menos el que estoy utilizando yo ahora con ustedes, donde hay uno que habla y muchos que callan. No es que me obedezcan, pero nos estamos refiriendo a este sistema, el sistema de la televisión, el sistema de la radio, el sistema que se inventó para este tipo de comunicación. En general decimos que se trata de un esquema incompleto, de un esquema incompleto y aplicado con demasiada frecuencia a la política y a la educación. El esquema mecanicista conductista representa a la comunicación humana de esta forma. Una fuente emisora, que en este caso sería yo, un mensaje, que es lo que estoy tratando de transmitir a ustedes, un transmisor, que en este caso es el Facebook, señales de un canal, ondas sonoras, un receptor destinatario, que son ustedes, y un posible feedback que podríamos hacer escribiendo algo acá donde dice escriba un comentario, que a veces algún compañero también lo hace. Lo que pasa es que cuando esto se utiliza en la vida diaria y en la comunicación en una organización,
esto establece un sistema de vida. Como puede observar, se representa fielmente una transmisión mecánica, sin feedback, sin diálogo. Existe una fuente emisora que prepara un mensaje que es transmitido por cierto canal o medio, enviando señales al receptor, quien lo recibe, decodifica, interpreta y ocasionalmente envía una respuesta o feedback. Es así. O sea, el sistema de comunicación vertical autoritario, que es aquel donde existe una fuente emisora, en este caso yo, que prepara un mensaje, que es el que estoy transmitiendo a través de un cierto canal o medio, que es Facebook en este caso, enviando señales a un receptor, que son ustedes, quien los recibe, los decodifica, los interpreta y ocasionalmente por ahí me envían un feedback o una respuesta. En el proceso pueden surgir ruidos que entorpecen la comunicación. A veces pasan. El lector puede hacerse cargo de la pobreza humana de este esquema que fue pensado por sus autores exclusivamente para el circuito mecánico de la comunicación. Claro. Especialmente telégrafo, radio y televisión, en el que hay un sujeto activo que transmite su palabra y otro sujeto pasivo que la recibe. Si este esquema lo aplicamos a una organización, entonces tenemos un clásico esquema en que la organización se divide en dos bloques. Los que tienen la palabra, o sea, el poder y la autoridad, y los que deben aceptar esa palabra, o sea, obedecer. O sea, un sistema autocrático y verticalista donde unos pocos, o uno, decide y hablan a los muchos que callan y obedecen. Y lamentablemente este tipo de sistema de comunicación, que por otro lado establece un sistema de organización, está demasiado utilizado y demasiado extendido. Por otro lado, podemos tener un esquema de comunicación humanista y democrático que, en mi humilde opinión, es a la que se refieren los compañeros peronistas cuando hablan de las características que debería tener toda organización peronista, cuando nos dicen, por ejemplo, a ver, que toda organización debe ser libre, persuasiva sobre los miembros que la integran y de impulsión intrínseca. Creo que se refiere al esquema de comunicación humanista y democrático, que dice así Santos Benetti. Pero podemos suponer otro esquema de comunicación mucho más humanista e integral, donde todos los sujetos que integran la organización asumen su palabra y la interactúan con los demás. No hay uno solo o dos que hablan y los demás callan y obedecen, sino que estamos en un esquema de comunicación donde todos los sujetos que integran la organización asumen su palabra con la personalidad que corresponde y la interactúan con los demás. En este caso partimos del hecho y del derecho de que cada ser humano mira la realidad y la interpreta desde su punto de vista, desde su propio punto de vista. Lo que pasa es que el sistema de comunicación vertical autoritario supone lo que muchos creen, que hay dueños de la verdad. En cambio, este esquema de comunicación humanista y democrático supone que la verdad es una incógnita a develar entre todos. No hay iluminados que solo saben la verdad que deben transmitir a los demás, sino que la verdad es una incógnita. Cualquier verdad, compañeras y compañeros, por lo menos esto yo lo comparto plenamente, cualquier verdad. La realidad de la política argentina, por ejemplo,
abarcar todos los aspectos de la política argentina, la realidad de cualquier organización sindical, de cualquier organización social, política o económica, para captarla en su plenitud, es realmente una incógnita, y mientras más participen honesta y lealmente en la interpretación de esa realidad, esa visión de la realidad va a ser más completa y más acabada. En este caso partimos del hecho y del derecho de que cada ser humano mira la realidad y la interpreta desde su punto de vista, claro, lo que Néstor llamaba mi verdad relativa. O sea, percibe el mundo o parte de él, por ejemplo, su organización, y se siente con igual derecho que los demás a exponer ese punto de vista, respetando y valorando al mismo tiempo la interpretación de los otros miembros. La realidad, sería este el esquema, la realidad, toda realidad, por simple que parezca, es una incógnita a despejar, que en psicología se llama el significante. Cuando la incógnita es despejada, adquiere significado y se transforma en cultura, claro. Cuando tres integrantes de una organización, el integrante A, el integrante B y el integrante C, interpretan y expresan su interpretación sobre un determinado tema de cualquier organización, se interrelacionan, socializan y conviven en armonía. Para eso utilizan el lenguaje con un código común, o sea, con un idioma, que es el que estamos utilizando en este momento para entender, ¿no? El castellano. El proceso se realimenta constantemente con nuevas interpretaciones y así la cultura se transforma en historia. La realidad aparece como un significante de todo el proceso. Es el signo de algo cuyo significado aún desconocemos. Por eso decimos que la realidad es una X, ya que la realidad, toda la realidad, se nos aparece como una gran incógnita que tenemos que despejar o develar. La diferencia entre los dos sistemas es que hay quienes se creen dueños de la verdad, conocedores de toda realidad y de toda verdad, que ellos se sienten con la obligación de transmitir a los demás y que por supuesto los demás deberían aceptar su verdad y por supuesto, y si no la aceptan, instituyen el castigo correspondiente. En cambio, este tipo de sistema de comunicación horizontal democrático permite la participación de todas y todos en la interpretación de una determinada realidad como para una mayor y mejor comprensión. Cuando se afirma que todo es comunicación, se está diciendo que todo, sin excepción, tiene algún significado. Repito, cuando se afirma que todo es comunicación, se está diciendo que todo, sin excepción, tiene algún significado, aunque lo desconozcamos en su totalidad o en sus partes, o aunque tenga significados opuestos según tales personas o culturas. Claro, toda realidad tiene un significado. El tema es interpretar el verdadero significado y el verdadero sentido, que es el significado para cada uno de nosotros, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, el significado de la palabra Perón hace referencia a un ser humano que fue 3 veces presidente de los argentinos, y el sentido, o sea, el significado, lo que ese ser humano significa para cada uno de nosotros es absolutamente distinto. La diferencia entre significado y sentido. El significado es lo que las cosas son en sí, y el sentido es lo que las cosas son para nosotros, las cosas o las personas, ¿no?
Cuando se afirma entonces que todo es comunicación, se está diciendo que todo, sin excepción, tiene algún significado. Como estamos diciendo recién, el significado de Perón es un ser humano que fue 3 veces presidente de los argentinos, gran estratega, excelente persona, y para algunos es un monstruo y para mí es el intelectual y hombre más grande que tuvo nuestra historia. Y para seguramente muchos de los compañeros que me escuchan o me escucharán también tiene ese significado. Para otros es otra cosa. Así sucede en muchos conflictos en los que el mismo hecho es interpretado de distinta manera, de distinta forma, y cada contrincante desconoce el punto de vista y la información del otro. A ese conjunto de interpretaciones podemos darle nombre de cultura, cosmovisión o esquema referencial. Y el peronismo también es una cosmovisión, una cultura y un esquema referencial, porque abarca el conjunto de nuestra vida en el orden social, económico, político y cultural. El peronismo es una forma de vida. Lo cierto es que sin un esquema de ordenamiento y de significados, sucumbiremos de angustia y caminaremos hacia nuestra destrucción. Es así nomás, compañeras y compañeros. Todos los seres humanos necesitamos un esquema de ordenamiento y de significados, sin los cuales sucumbiremos de angustia y caminaremos hacia nuestra destrucción. Esa cosmovisión nos da los paradigmas o modelos para leer e interpretar la vida, la realidad familiar y social. Es así. Por eso los peronistas tenemos una cosmovisión, unos paradigmas o modelos para leer e interpretar la vida, la realidad familiar y social de una determinada manera, que es la que estamos tratando de compartir con todos y todas ustedes. La tercera característica de toda organización peronista. Y entramos en un tema difícil, pero a ver si logro compartirlo con ustedes con un significado claro. Dice, la organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación estructural. Así leído parece difícil de entenderlo. La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación estructural. Yo, para empezar a entenderlo, lo que yo entiendo es lo siguiente. Toda organización peronista es como un ser humano o como una planta. Vos a la planta le echás agua y crece desde adentro por la savia que esa planta absorbe por sí misma. Crece entonces por integración funcional, por integración a partir del ejercicio de sus funciones. De la misma manera que una persona humana ingiere alimentos, los transforma y se perfecciona por integración funcional a través de las funciones que realiza el propio organismo, y crece desde adentro, diríamos, por decirlo de alguna manera, y no por agregación estructural. Nuestros brazos no crecen porque me pusieron otro brazo al lado, sino si yo, cuando soy chico, o cuando somos niños, diríamos, crecemos desde adentro y crecen nuestros brazos, no por agregación estructural, porque me agregaron un brazo, sino porque el brazo va creciendo, el cuerpo va creciendo desde adentro como a través de una función. Y vamos a ver lo que nos dicen los primeros peronistas como explicación de esto. El peronismo crea organizaciones cualitativas, no cuantitativas. Yo creo que a eso se refiere. Especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos
por cuanto los elementos que se agregan no configuran primariamente una unidad ideológica o doctrinaria. ¿Qué quiere decir? Me parece a mí, estamos hablando de interpretaciones. Estamos en una unidad básica o en un sindicato o en cualquier ámbito peronista. Viene una persona que no lo es, que no ha sido peronista, y se crea organizaciones cualitativas. Esa persona, tenemos dos alternativas: o le imponemos lo que nosotros pensamos y decimos, o por convencimiento, por persuasión, desde adentro, esa persona va adquiriendo cualitativamente las características que nosotros deseamos para esa persona dentro de una determinada organización. Y dice, sobre todo, cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agregan no configuran primariamente una unidad ideológica o doctrinaria. Claro. Sobre todo, esto pasó en el primer peronismo y sigue pasando ahora también. Vienen miembros que no son, y en los sindicatos supongo que debe pasar mucho más, que no son peronistas, y uno quiere, a la organización quiere darle un determinado cariz, como indica acá que debería ser una organización peronista, o sea que debería crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación desde afuera, diríamos, por imposición, como decíamos recién, con un sistema de comunicación vertical autoritario, sino a través de la persuasión desde adentro, diríamos, desde el convencimiento hacia el compañero, hacia el integrante de la organización. Y esto que viene a continuación lo agregué yo sacándolo de otras partes de apuntes de organización peronista, como para ayudar a la comprensión de esto, según mi humilde opinión. Hay medios extrínsecos, vale decir, que operan de afuera hacia adentro para organizar a las personas, las cosas y las actividades, desde un punto de partida extraño a dichas personas o actividades, y que se funda, en cierto modo, en la subordinación de esas actividades, unidades o comunidades a fines impuestos. Claro, un poco lo que decíamos antes. Aplicando el sistema de comunicación vertical autoritaria. Lo dicen bastante suavemente, pero me parece que es eso. Actividades que se fundan, en cierto modo, en la subordinación de esas actividades, unidades o comunidades a fines impuestos. El medio intrínseco es el que procura el nacimiento natural de un convencimiento en la unidad humana. Es un poco lo que yo aspiraba a decirle recién. Cuando viene alguien a una organización que no es peronista y nosotros queremos darle a esa organización una característica particular propia de nuestro peronismo, dice, el medio intrínseco es el que procura el nacimiento natural en ese compañero de un convencimiento en la unidad humana, en el pueblo o en el centro de actividades de los hombres para aglutinarse voluntaria, libre y espontáneamente, que era un poco lo que yo quería transmitir antes. No por imposición, sino por persuasión, de forma que el compañero, los hombres o esa unidad humana se aglutine, se integre voluntaria, libre y espontáneamente por persuasión, por convencimiento personal. Este medio intrínseco de propulsar o propugnar la organización se basa en la persuasión. Para los que dicen que los peronistas somos autoritarios, podrá haber peronistas autoritarios, pero la doctrina peronista no tiene absolutamente nada de autoritaria, es absolutamente lo contrario. Debe aglutinarse voluntaria, la organización peronista es voluntaria, es libre y es espontánea.
sale de adentro, debería salir de adentro. Todo lo que hagamos lo hacemos porque se nos canta la realísima gana, porque nosotros queremos hacerlo y lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos, como dice Cristina en varias oportunidades, estamos convencidos de lo que hacemos es lo que debemos hacer, sin que esto signifique ningún tipo de autoritarismo. Es lo que decía Néstor, las convicciones no hay que dejarlas en la puerta, detrás de la puerta de ningún lado, ni de la casa, ni de la unidad básica, ni si alguna vez llega alguno de ustedes a la casa de gobierno. Toda organización peronista, dentro de la concepción peronista, debe nacer, escuchen, desarrollarse y extenderse por la persuasión y por el convencimiento, por la autodeterminación espontánea y libre de cada uno de sus participantes. Más claro, agua de manantial de la cordillera de los Andes. Lo más importante de la organización argentina, dice el general don Juan Domingo Perón, es la organización del espíritu de los hombres. A eso se refiere cuando dice esto. Toda organización dentro de la concepción peronista debe nacer, desarrollarse y extenderse por la persuasión y por el convencimiento, por la autodeterminación espontánea y libre de cada uno de sus participantes. Y ahí la importancia extraordinaria, compañeras y compañeros, de que volvamos a recrear una y mil veces, lo voy a repetir, que volvamos a recrear la Escuela Superior Peronista, no para una agrupación ni para un sindicato, sino para el conjunto del movimiento nacional. Y veo que algunos de los que me están escuchando tienen autoridad para incidir sobre eso. Les pido, por favor, compañeras y compañeros, yo estoy absolutamente convencido que el problema central que tenemos es esta falta de cultura política que nos transmitieron los primeros peronistas a través de la Escuela Superior Peronista. A ver qué dice el compañero Martín. Hay que armar a las masas. No estoy de acuerdo. Se refería a eso, Antonio, a armarlos de conocimiento, pensamiento, ahora sí, y realidad, que sean cada uno en su libre elección, claro. Hablando de William Cook y de lo armado y no armado, y de la, por lo menos es mi opinión y yo lo interpreto de esta manera, yo creo que tenemos dos alternativas, la violenta y la revolución en paz, la revolución violenta o la revolución en paz, porque seguramente revolución tenemos que hacer, tenemos que cambiar absolutamente todo lo que nos dejan estos cipayos y mercenarios. Pero la propuesta de Perón es una revolución en paz. Y para hacer una revolución en paz debemos nosotros asumir la tarea que dice él en Conducción Política, que todo conductor debe ser maestro. Debemos transmitir nuestro proyecto político, debemos enseñar no solo a los militantes y a los dirigentes, sino al conjunto del pueblo debemos transmitir nuestro proyecto político, sin lo cual no le podemos pedir absolutamente nada a nadie. Es lo mismo, como dice Perón en Conducción Política, es lo mismo que yo le diga a los argentinos, vengan 1 millón de argentinos que vamos a hacer la guerra, qué sé yo, a Estados Unidos. Y sin preparación, sin espíritu de lucha, sin decirles por qué ni para qué, no sé cómo no se entiende esto, Perón plantea que debemos convertir a la masa en pueblo, a la masa sin organización política y social, sin cultura política, sin conciencia política, en primer lugar,
sin organización política y sin personalidad política, convertirla en pueblo con conciencia política y social. Hasta que no hagamos eso, no tendremos, por lo menos de acuerdo a lo que dice Perón, no tendremos una revolución en paz permanente. Nos va a seguir pasando lo que nos está pasando. Debemos, y para eso Perón creó la Escuela Superior Peronista, sobre la cual yo insisto tanto y tanto. No me gusta analizar la historia en forma parcial. Yo viví los años 60 y 70 y no me gusta juzgar ligeramente la historia, echando culpas a unos u a otros. Yo creo que el problema central es que desde 1955 no existe una escuela superior peronista para el conjunto del movimiento, no para una organización particular, una organización determinada, sino para el conjunto del movimiento, como la que había estructurado Perón para el conjunto del movimiento. Una escuela que acá en Capital, una escuela que tenía 9 materias y cada materia era un libro de por lo menos 12 capítulos y entre 150 y 250 páginas. La primera, conducción política; la segunda, historia del peronismo de Evita; la tercera, filosofía peronista; economía peronista; sociología peronista; política peronista; organización peronista; técnica del adoctrinamiento o técnica para transmitir e inculcar la doctrina; y realizaciones del peronismo. Esas eran 9 materias que se tenían que estudiar en la Escuela Superior Peronista. Además de la Escuela Superior Peronista de Capital Federal, estaban las escuelas regionales en cada una de las provincias que transmitían el mismo concepto para crear a nivel de todo el país unidad de concepción. Además de las escuelas regionales estaban los ateneos peronistas, que 4 o 5 unidades básicas en una ciudad importante se reunían y formaban un ateneo para dar capacitación a los militantes y al conjunto del pueblo. Además, en cada unidad básica había obligación de transmitir la doctrina, como expresamente está consignado en el libro de técnica del adoctrinamiento o técnica para transmitir la doctrina peronista. Además, estaba la revista Mundo Peronista, que salía una vez cada 15 días transmitiendo directivas ideas y conceptos sobre el sistema de vida que deberíamos llevar los peronistas. Nosotros ahora que tenemos tantos medios de comunicación, tantas formas de lograr unidad de concepción, pareciera que no entendemos la importancia de este tema. Yo humildemente hago lo que puedo desde acá y seguiré bregando para que esto sea una nueva realidad. En síntesis, una organización puede crearse en base a órdenes o imponerse en mérito a dictados, pero también pueden realizarse organismos, o sea, organizaciones, en base a una acción persuasiva, haciendo intervenir a los agentes integrantes de la entidad, por participación real, por convencimiento, fruto de la motivación, más que por imposición, como decía antes, respecto a las formas, a la comunicación vertical autoritaria y a la comunicación horizontal. Martín me decía respecto a la actitud que asumieron muchos compañeros en los 60 y en los 70 respecto a la lucha armada y a la actitud que asumieron ante una determinada realidad. Tengamos en cuenta, compañeras y compañeros, que después del 55, si ahora estamos viviendo mal, en aquellos momentos hubo una persecución
impiadosa sobre los militantes peronistas, y durante 18 años tuvimos que aguantar dictaduras y democracias simuladas como las de, ¿cómo se llamaba este radical? Bueno, miren, ni me acuerdo ya. Primero Frondizi y después Ilia. Dos semidemocracias y dictaduras, y muchos compañeros se pudrieron y creyeron que por falta seguramente de esta capacitación, por falta de esta escuela, seguramente muchos creyeron que la violencia era la forma y manera. Pero Perón, en el discurso del 1 de mayo de 1974 lo dijo clarito: venimos haciendo una revolución en paz, para preparar el futuro a fin de alcanzar la felicidad de todos. Y revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Me pareció tan genial esa frase que hace tiempo me la aprendí de memoria. Venimos haciendo hace tiempo una revolución en paz para preparar las condiciones para el futuro. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y en eso estamos, compañeras y compañeros. Los medios estructurales y funcionales. Otro medio de organizar es aquel en que confía celosamente en la conformación de estructuras. Es el medio estructural, dejando en un lado accesorio la finalidad u objeto y la funcionalidad, proceso de la acción. Muchas veces cuando me presentan un proyecto de organización, yo lo veo y digo, muy bonito. Me recuerdan cuando me enseñaban fisiología en el colegio, cuando presentaban un cuerpo humano y veíamos todos los órganos, pero eso no era un hombre, no andaba. La organización que me interesa es el hombre caminando, comiendo y haciendo su trabajo. Lo mismo pasa con la organización institucional, la organización que sale de adentro. Por último, merece consignarse el medio funcional de una organización que atiende al perfecto ajuste de las partes o elementos que componen toda organización a la finalidad u objeto presupuesto. Los medios estructurales de la organización suelen favorecer el cumplimiento de la misma por agregación. En cambio, los medios funcionales favorecen la evolución, el perfeccionamiento y completividad en base a la integración. Una organización ha de ser una perfección estructural y funcional muy alta para que sea realmente organización. En síntesis, los medios estructurales se caracterizan por atender fundamentalmente a la forma, mientras que los medios funcionales atienden esencialmente al fondo, al contenido, a la funcionalidad ajustada al objetivo que deben cumplir dichas organizaciones. La organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional, que según Wallon consiste en que no existe ni ruptura ni continuidad funcional en la transición de un estado a otro. O sea, ingerimos un alimento y no hay ruptura ni no existe ni ruptura ni continuidad funcional en la transmisión de un estado a otro. De ese modo, las funciones antiguas no desaparecen, sino que se integran con las nuevas. El peronismo crea organizaciones cualitativas, no cuantitativas, especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos, por cuanto los elementos que se agreguen no configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria, como ya vi. Toda empresa, establecimiento, institución o servicio se caracteriza por una diversidad de funciones y tareas a realizar, las cuales se han de efectuar dentro de un marco de relaciones y sucesiones de actividades
que es la organización, lo que permite cumplir objetivos comunes para todas esas funciones y tareas. El establecimiento efectivo o formal de esta diversidad de funciones o tareas es lo que llamamos diferenciación funcional o departamental. Al marco que orienta estas funciones o trabajos hacia una finalidad común lo llamamos integración, la que está cumplida por dos funciones que deben destacarse en toda organización: la autoridad y la moral. En la configuración de estructuras tendremos dos clases de estructuras, las estructurales y funcionales, como ya hemos visto. La cuarta característica: toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. Repito, toda organización debe tener unidad de comando. Para Perón debía haber unidad de comando y de directivas. No puede haber, en ninguna batalla puede haber dos directivas distintas, Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. Esta última ley, que configura la tesis peronista respecto de la organización, se puede denunciar simplemente diciendo que la organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Y por último, la organización ideal del peronismo. Resumiendo, diremos que una organización ideal es la que posee unidad de concepción, que permite la unidad de acción. Repito, por su importancia. La organización ideal peronista. Diremos que una organización ideal es la que posee unidad de concepción, para eso está la doctrina, que permite la unidad de acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos estructurales: una conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y contralor de la conducción. Una conducción centralizada, asesorada, o sea, con mecanismos que le ayuden al asesoramiento y al contralor. Segundo, una ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización, que vamos a ver posteriormente. ¿En qué consiste? La coordinación, como su palabra lo indica, es unir elementos distintos dentro de una misma organización. Y la racionalización, vamos a ver que Perón le llama racionalización, ajustar las tuercas, a mejorar la organización cada día un poquito más. Y tercero, la organización peronista debería tener un ámbito o jurisdicción, esto es, la sede o el área de influencia específica de una determinada organización. El área específica del movimiento nacional peronista es la República Argentina. Y con esto, compañeras y compañeros, por hoy concluimos nuestro encuentro referido a la estructuración de una organización peronista. En el próximo encuentro veremos el tema de la conducción dentro del peronismo. Tema importante, si los hay. Con esto, compañeras y compañeros, finalizamos por hoy nuestro encuentro, no sin antes agradecerles su participación permanente y su participación sería importante que a medida que podamos vayamos haciéndolo más participativo, como hoy trató de hacer Martín,
Por ahí no estaba yo del todo preparado para hacerlo, pero sí. Martín dice, el peronismo crea organizaciones cualitativas, claro. Es así, desde adentro. Deberíamos crear organizaciones por convencimiento, por persuasión, pero porque la otra es que la gente, y transmitiéndole nuestra doctrina desde ya, la otra es por amiguismo, por caciquismo, por caudillismo, que es efímero y dura poco, dura poco. Perón nos propone hacer organizaciones en las que el alma de esa organización sea nuestra doctrina, o sea, que los compañeros estén no porque soy lindo o feo, pues soy bueno o malo, sino porque está convencido de que nuestra organización va a trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y latinoamericana, que es lo fundamental. Y cuando hablo de la felicidad del pueblo, hablo de la felicidad de ustedes y mía, de sus amigos y de los míos, de sus parientes y de los míos, de sus vecinos y de los míos, de los argentinos y de los latinoamericanos. Y mejor tarea más digna que esa no existe en el mundo, en todo el mundo, por lo menos en mi humilde opinión. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todas y todos.